Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo. Estamos pasando fronteras, estamos haciendo el trabajo que el Eterno me encomendó, que es perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo, transmitiendo verdades del reino. Ese es el trabajo del maestro José Briceño. Vamos a todos los que están conectados en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Tenemos gentes conectadas en este tiempo. Ahora mismo están conectados, los saludamos. Agradecemos de antemano a los que han aportado una ofrenda para este ministerio. Lo agradecemos. La verdad que han habido gente que son agradecidas y además del ánimo y del impulso que te dan en las palabras que te dicen y que te escriben, ellos han sido solidarios y han colocado una ofrenda para este ministerio, lo cual estamos dándole un uso por ende correcto, no entrar en la malversación de fondo, porque eso es pecado delante de la presencia de Dios, tal como adulterar y como fornicar. Darle mal uso a los fondos, a los valores del reino, eso es pecado, juzgado por Dios. De modo que las ofrendas que hemos recibido las hemos invertido, hemos comprado un equipo de grabación, cámaras, luces. Ayer me llegaron 3 micrófonos nuevos que adquirí, porque estamos haciendo un estudio de grabación apto para estas verdades, para transmitir estas verdades del reino. De modo que agradecemos a los que no lo han hecho y quieran entrar en los principios del reino, ser agradecido, copartícipe de toda buena obra que construye en la palabra. Pues puede escribirme: maestro, ¿cómo hago para hacerle llegar una ofrenda? A través de los correos que están allí, los caracteres pregunte, o de no llámeme personalmente, lo voy a atender. El ministerio a mí no se me ha ido a la cabeza, yo no tengo asistente que me atiendan, que tú no llegues a mí. No, háblame, llámame y personalmente el maestro del Señor te va a atender. Yo estoy aquí porque tú estás allí. Así que estoy hablando con esa iglesia invisible que está del otro lado de se puede decir, de estas cámaras, de este video invisible, porque yo no los veo, pero ellos a mí me pueden ver. Estamos desarrollando el tema acerca de lo que es la justicia divina. Me han llamado, me han dicho: maestro, la verdad es que estos son verdades que no se transmiten, que no se enseñan en el seno de nuestras congregaciones. Pero bueno, para eso estamos, para enseñar. En esta ocasión me toca, bajo el tema lo que es justicia divina, este es el número 9, estudio número 9. Me toca hablar acerca de lo que es la propiciación. Presten muchísima atención. Propiciación. Muy preocupante el que esto en relación a la propiciación no se haya entendido en nuestras congregaciones. Muy preocupante. Por eso para muchos ministros, más también feligreses, por ende, porque conforme es el ministro muchas veces de la iglesia, tienen en su mentalidad un Dios de juicio, un Dios de condenación. Y ayer escuché por las web, en las redes, porque esto de las redes sociales, de las web, es el canal de televisión más grande que tiene el mundo. Dígase Facebook, dígase Zoom, dígase Instagram, dígase Twitter, dígase YouTube, Google. Y para usted de contar, es una bendición que Dios nos ha entregado, pero que no tiene control, en el sentido de que ahorita teológicamente hablando, porque no hay quien anivele o aquilate lo que se dice, lo que se sale por estas redes. Pues esto te presta para que cualquiera, y no lo digo desde el punto de vista ofensivo, sino lo digo con una forma de informar una verdad, porque es así, salga por estas redes y empiezan a decir cosas, locuras, teológicamente hablando,
cosas que no tienen nada que ver con el texto sagrado, descontextualizados, desfasados de la verdad del reino. Gentes que están allí y son como los propios carniceros en un quirófano. Los propios carniceros en un quirófano. ¿Qué usted cree que puede hacer un carnicero en un quirófano? Despedazar, desguazar, hacer desastre. Eso es lo que están haciendo con lo que están transmitiendo. Y que desde el punto de vista teológico, que no tiene nada que ver con teología, no es exegético, no es polifacético, no es sistemático. Y alguien dijo, la esposa de un pastor, estaban los dos, pero el pastor le dio acceso a su esposa para que ella hablara, porque ya es la esposa, como es la esposa del pastor, es pastora. Ese es el primer desorden que tenemos, como es la esposa del pastor, es pastora. ¿Ya? Entonces, le dio lugar a la esposa del pastor, porque es pastora, como la esposa del profeta es profetisa, como la esposa del apóstol, la esposa del apóstol es apóstol. Y así para que usted hace una guachafa que tenemos ahorita en el seno de la iglesia. Pero cuéntenle, tendrán que dar a Dios por esas cosas que están haciendo, totalmente desfasadas. Porque no tengo problema de que una mujer ejerza un ministerio, no tengo problema. Si Dios puso a Débora como juez y profeta de una nación, ¿quién quita de que Dios pueda constituir una mujer como ministro en este tiempo? No tengo ningún problema con eso, pero que sea Dios el que lo haga, que no se atribuya a un ministerio porque es la esposa de un pastor, es pastora, porque el ministerio no es hereditario, no es transferible, no es un cheque al portador. Esto no es así, automático. Usted dice que es el llamado por Dios, preparado por Dios, capacitado por Dios y enviado por Dios. Bueno, ese es otro tema a tratar, pero decía la pastora, entre comillas, que por favor le pide a los feligreses o a la iglesia que no le pidan a Dios juicio sobre las naciones, sino que le piden a Dios que tenga misericordia. Una persona que se exprese de esta forma no conoce lo que es propiciación. Porque aunque yo le pida a Dios juicio, Dios no va a mandar juicio sobre nada ni sobre nadie. Dios no es el Dios, en este tiempo, Dios no es el Dios de Sodoma, de Gomorra, de Tiro y de Sidón. Dios no es ese Dios. La Biblia dice que Dios no cambia, pero yo le puedo demostrar a usted bíblicamente, teológicamente, exegéticamente, que Dios cambió en la cruz del Calvario. El carácter de Dios cambió en la cruz del Calvario. Dios no es el mismo. Dios no es el Dios del Antiguo Testamento. Dios es el Dios de la gracia. No es el mismo Dios de los patriarcas, ni de los jueces, ni reyes, ni sacerdotes. Dios cambió totalmente. Bíblicamente se lo puedo demostrar. Bueno, ahora por esto que dije me van a llamar falso maestro, reprendo al diablo, y para usted de contar. Y resulta que lo que te dan comentarios negativos de lo que uno está diciendo son gente que no estudian, que no indagan, que no escudriñan, que no saben ni siquiera estudiar esa escritura, porque tenemos un montón de creyentes que leen Biblia, entre otros, que leen Biblia pero que no estudian las escrituras. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio, la Biblia se lee para estudiar. Cuando nosotros analizamos esto, lo que es propiciación, que lo vamos ahora a analizar, usted se va a dar cuenta que Dios en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, registra a un Dios de ira, de enojo, o que Dios está enojado con las naciones y que Dios va a mandar fuego sobre las naciones. Es un espíritu, eso no es escritural. Vamos a ver, vamos a estudiar esto. Propiciación. Este es uno de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Este incidente que lo que tuvieron al pie de la cruz, tanto políticos, religiosos, militares, populachos, los judíos, los gentiles. Aún se cree que Anaf estaba al frente de la cruz, allí en el momento que Jesús estaba muriendo, no entendió estas verdades. Verdades que muchas de nuestras congregaciones no lo han entendido todavía. Vamos a ver qué es propiciación. La palabra del griego es hilasterion, así, hilasterion, de donde se deriva el término propiciar,
propicio, que indica, oído lo que es hilasterium, presta atención, apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar indica, oído, calmar la ira de un Dios ofendido. Eso es propiciar, calmar la ira de un Dios ofendido. Y está relacionado, mucha relación, con el amor, la compasión, la misericordia, la gracia y el perdón. Oído, vuelvo a repetir. La palabra del griego es hilasterium, propiciación, que es totalmente diferente a la propiciación que se dio en el Antiguo Testamento, en algunas cositas que vamos a enseñar, diferente. Este término propiciación, del griego hilasterium, de donde se deriva el término propiciar, propicio, que indica apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido. Está relacionado con el amor, la compasión, la misericordia, la gracia y el perdón. Romanos 3:25, Hebreos 8:12, primera carta que escribe el apóstol Juan en su epístola, el capítulo 2, verso 2, primera carta que escribe el apóstol Juan en su capítulo 4, verso 10. Estoy dando pasajes para sustentar lo que estoy enseñando, porque el maestro del Señor no se está inventando esto y no tengo que dar cuenta a Dios por lo que estoy enseñando. En la dispensación de la ley, oído, presta atención, búsquese un cuadernito, un papelito, o si no adquiere el libro por Amazon, búsquese La Fuerza de la Justicia, así, La Fuerza de Justicia, por el doctor maestro José Ariseño, que adquiere el libro, que todo esto está escrito en el libro. En la dispensación de la ley, el acto de propiciación se daba en forma pasiva, oiga, pasiva y continua. No era activo ni definitivo. No era activo ni definitivo, como es ahora en el tiempo de gracia. Por eso es que Dios no está mandando juicios sobre las naciones. Y usted tiene que estarle pidiendo a Dios que tenga misericordia de nada. Eso de te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Es una canción que es muy bonita, suena linda, es bella, el que la canta lo respeto, pero no se ajusta a la dispensación de la gracia, no se ajusta, porque ya Dios tiene paz con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo, el problema lo tiene el mundo con Dios. Dios envió a la iglesia y al Espíritu Santo como el que convence de pecado, el estado de pecado, y a la iglesia que debe tener el mensaje de la gran comisión de la evangelia, las buenas nuevas de salvación. El mensaje que enseña el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la paternidad de Dios, y para ustedes contar. Y no ese mensaje terrorista que tienen muchos predicadores en nuestras congregaciones, que todavía tienen el Dios de juicio, el Dios de Sodoma, Gomorra, Tiro y de Sidón en la cabeza. Entonces, Dios envió a la iglesia con un mensaje de su paternidad, de su amor, de su misericordia, de su compasión, de su gracia, de su perdón. Y al Espíritu Santo que convence de pecado al mundo con este tipo de mensajes. Ya Dios está reconciliado con el mundo. Ese se llama el ministerio de la reconciliación. Dios le entregó a la iglesia un mensaje de reconciliación para que el mundo se reconcilie con Dios, no para que Dios se reconcilie con el mundo. El problema no lo tiene Dios con el mundo, el problema no tiene el mundo, es con Dios. Y no tanto con Dios, sino con el mensaje que la iglesia tiene. Entonces, repito, en la dispensación de la ley, el acto de propiciación se daba en forma pasiva y continua.
no activa y definitiva. No se daba en forma activa ni definitiva. Esto tenía que repartirse cada una vez al año. A ver, no en forma activa, absoluta o determinante como se dio en la gracia definitiva. No se dio así. Vamos a seguir avanzando en el estudio. Dios hizo acto de propiciación. Oído, presta atención. Nos perdonó por amor, dándonos su amor, tuvo compasión, y por la compasión se movió a misericordia, manifestando su gracia, impartiendo su justicia, nos dio vida, regenerándonos en forma absoluta, total, completa, brindándonos su paternidad, haciéndonos sus hijos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto que acabo de decir está plasmado en las Escrituras. Eso lo dice el que escribió el libro de los Hebreos, que para mí es el apóstol Pablo. Vuelvo a repetir, Dios hizo acto de propiciación, nos perdonó por amor, dándonos su amor, tuvo compasión, por la compasión se movió a misericordia, manifestando su gracia, impartiendo su justicia, nos dio vida, regenerándonos en forma absoluta, total, completa, definitiva, determinante, brindándonos su paternidad, pasamos a ser sus hijos. Esto está plasmado en las Escrituras. Analicemos el pasaje. Vamos a ver. Hebreos, el capítulo 8, verso 8 al 12, dice, cito, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, renovación de la mente, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio. ¿Qué? Seré propicio a sus injusticias. Y nunca, pero de los nunca, más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El término propiciación viene derivado del propiciatorio. Es derivado del propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa o cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Uno de los elementos que estaba en el lugar santísimo era el arca. El arca, y dentro del arca habían 3 elementos, que es el maná, la vara de Aarón que reverdeció, estaba dentro del arca.
Esa tapa, esa arca tenía una tapa. Esa tapa se le llamaba propiciatorio. Esa tapa, el propiciatorio. Entonces, el término propiciación viene del propiciatorio, que era la tapa cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Para tener mejor comprensión del acto de propiciación, debemos estudiar qué es el propiciatorio y qué función tenían en el lugar santísimo. Vamos a ver. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho, según Éxodo 25, 17, 37, 6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente y sus alas se extendían. Sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior, según Éxodo 25, 18, 20, Éxodo 37, 7, 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo, según Éxodo 26, 34, Éxodo 36. El lugar santísimo, acuérdense que el tabernáculo se compone de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía su acto de presencia, manifestando su gloria. La sangre y la expiación era rociada, la sangre de la expiación era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio una vez al año. Sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad, descargando toda su ira en señal de reconciliación, pero por el periodo de 1 año, según Levítico 16, versos 2 al 34. Al año tenía que volverse a repetir el sacrificio. Tenía que volverse a repetir este acto de derramar la sangre sobre el propiciatorio. Cuando Pablo en Romanos, el capítulo 3, verso 25, dice: a quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús. Debemos aclarar que el término propiciación no aparece en su original. El que aparece es propiciatorio, indicando, cuando Pablo dice a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, no dice así, dice a quien Dios puso como propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano, donde se derramó la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Y el apóstol Juan da testimonio del acto de propiciación. Segunda de Juan, verso 2, capítulo 2, verso 2. Dice, cito: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Estamos hablando de los que ya son redimidos, ya está regenerado. Juan, en la posición de regenerado, hijo de Dios, dice: Él es el acto de propiciación, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino aún por los que no han creído todavía. Entonces dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero en 2 de Juan, el capítulo 4, verso 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Cristo cubrió ese lugar de la tapa del arca del pacto, que es el propiciatorio, donde derramó su propia sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Consumó. Y Dios quedó reconciliado con el mundo por la eternidad, no por 1 año, por la eternidad. Ahora, hay un común denominador en la propiciación, en la ley y en la gracia.
Hay un común denominador en la propiciación de la ley de la gracia, pero también hay una gran diferencia. Vamos a ver, ¿dónde está el común denominador? ¿Dónde está la diferencia? El común denominador es que ambos actos se calmaba o apaciguaba la ira de Dios en ambos actos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que el acto de propiciación en la gracia fue definitiva, absoluta, completa y eterna. En la dispensación de la ley no. Eso tenía que hacerse todos los años. Una vez al año había que repetirse. En la dispensación de la gracia fue definitiva. Cristo fue nuestro propiciatorio una vez y para siempre. Calmó la ira de Dios una vez y para siempre. Es decir, Dios quedó reconciliado con el mundo de una vez y para siempre. Mientras que en la ley tenía que hacerse el sacrificio una vez al año para apaciguar la ira de Dios. Si usted tiene en la cabeza el Dios de Sodoma y de Gomorra, de Tiro y de Sidón, que Dios está mandando fuego, terremotos, huracanes, tsunamis sobre el mundo para que se acerquen a Él, déjeme decirle que usted no conoce a Dios, usted no sabe lo que es propiciación. Usted está desfasado, totalmente descontextualizado de la verdad del reino. Estudie un poquito más. ¿Cuánto no he escuchado yo decir que el coronavirus es juicio de Dios? Eso no es juicio de Dios. Dios no tiene nada que ver con la enfermedad. Lo único que Dios tiene que ver con la enfermedad es sanarla. Hace 2000 años nos sanó en la cruz del Calvario. Fuimos sanos. Dios no va a permitir, ni permite ni trae enfermedades, maldiciones, tragedias, tsunamis, terremotos, fuego, huracanes sobre el mundo para que el mundo se acerque a Él. Dios no hace eso, porque ya Dios quedó reconciliado con el mundo. Dios ama al mundo, amó al mundo y sigue amando al mundo. Vamos a demostrarlo más adelante. Dios, ya le dije, tiene una iglesia que no conoce el mensaje de otra cosa, que la mayoría del creyente no conoce el mensaje de la paternidad de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, y tienen un mensaje en su boca terrorista, de un Dios de juicio, de condenación, que te va a arrancar la cabeza con un hacha. No, no es ese. La iglesia no entendió el mensaje de otra cosa. Señores, según este acto de propiciación que se dio en Jesús, oído, nosotros somos como regenerados en Dios, que después de tomar lo que es regeneración, según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios, no somos hijos de ira, sino hijos de bendición. Según Efesios 2:3, primera carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, capítulo 5, verso 9. Lo otro que hay que entender, en lo que venimos hablando, es que Dios no está molesto o disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva la salvación, que son las buenas nuevas, que es el evangelio. Oído, en el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no lo recibieron. Vamos a leer esto. Vamos a leerlo, pero vamos a leerlo estudiando. Eso está escrito en Lucas, el capítulo 9, versos 52 al 56. Dice así: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, los santos apóstoles, mira el pensamiento de ellos, mira cómo piensan: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
Entonces volviéndose, él, quien Jesús, los reprendió diciendo, oiga las palabras de Jesús, vamos a leer bien, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Observe que el término soy termina en ese. Sois. Ahí hay un mensaje muy grande. Si el término soy no tuviera ese, pues Jesús se refiere a él. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. O sea, ustedes no saben quién es el espíritu que está en mí. Pero el término soy tiene ese. Quiere decir que se está refiriendo es a ellos. Lo que Jesús quiso decir, ustedes no saben quién los está influenciando para pensar así. Ese espíritu de tragedia, de terrorismo que hay en ustedes, ese no está en mí. Ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no me han conocido todavía. Ustedes no han conocido el plan de salvación para el mundo. Ustedes no han conocido el por qué y para qué Dios me envió. Respondiendo él diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Oído, 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 oído. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder, destruir, acabar, arrasar a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron de esa aldea. Jesús hizo acto de propiciación. Evitó de que los discípulos hicieran una tragedia sobre la nación, como Sodoma y Gomorra, Tiro y Sidón. No, así. Esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz. ¿Qué nos hace pensar que después que Dios haya amado al mundo y por causa de esto haya entregado su único hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de este mundo que amó? Pensar de esta forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús entregando a su Hijo, derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad que, aunque parezca paradójico, encierra una gran verdad. Ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargarla sobre nadie. A eso se le llama propiciación. Ahora, cuando la iglesia sea levantada, entonces es cuando usted va a ver la ira de Dios sobre las naciones. Pero cuando la iglesia sea levantada, cuando sea levantada la dispensación de la gracia, y empiece la segunda semana, la semana número 70 del que habló el profeta Daniel, es otra cosa. No me hable de eso, es otra cosa. Salmo 88, el verso 1 al 7 dice así, Salmo mesiánico. Cito, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugar profundo. Oído, oído, oído. Sobre mí reposó tu ira, sobre mí reposó tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Las ondas de tu ira cayeron sobre mí. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz como acto de propiciación para no caer sobre nadie. Todo el mal que puede venir sobre usted no es producto, no es que Dios lo envió, es producto de lo que usted viene haciendo. Si nosotros analizamos Juan 3:16, hay una
unas propiedades y características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Leamos y analicemos el texto. Ese texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a desglosarlo y a ver las propiedades que hay en el texto. Porque de tal manera muestra la inmensidad de su amor. Amó Dios al mundo, muestra el objeto de su amor. Que ha dado, nos muestra el despojo de su amor. A su Hijo unigénito nos muestra la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree nos muestra lo universal de su amor. No se pierda, nos muestra el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, nos muestra la recompensa de su amor. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos de nuestra condición caída, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Porque Dios, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo lo tiene, es con Dios. El texto dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo para reconciliar al mundo con Dios. Romanos 5, el verso 1 al 11 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y nos salvó esto, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora el ministerio de la reconciliación. El mensaje de la reconciliación fue el que Jesús pregonó en las sinagogas cuando leyó el libro de Isaías. Vamos a leerlo. Vino a Nazaret donde se había creado. Eso está en Lucas, el capítulo 4, versos 16 y 19. Vino a Nazaret donde se había creado. Y en el día del reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y algunas versiones dicen, buscó el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje oído es tomado de lo que está escrito en Isaías 61. Como muchos lo han leído, no lo han tomado en cuenta. Analicemos el pasaje y nos daremos cuenta que Jesús le cambió el sentido al mensaje escrito en Isaías. Le cambió el sentido. Oído. Isaías 61, 1, 2 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año y la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Tome en cuenta que el mensaje de Isaías termina anunciando la venganza de Jehová. Y Jesús no tomó en cuenta esa expresión por la razón de que la ira y la venganza de Jehová
caerían sobre él en la cruz del Calvario para no caer sobre nadie. Esto es lo que está revelado en el Salmo 88. Analicemos el pasaje. Salmo 88, versos 6 y 7 dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugar profundo, sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas las ondas de tu ira. Estos tres incidentes trajeron como resultado la regeneración, que en nuestro próximo estudio lo vamos a analizar, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedir: uno, oren por mí, no dejen de orar por mí, oren todo lo que puedan. 2, compartan este mensaje, y 3, aporten una ofrenda. Yo agradezco a todos los hermanos que me escriben y me dan sus estímulos con sus palabras y con sus dichos. Yo lo agradezco. A veces un estímulo y una palabra vale más que una ofrenda que usted pueda dar. Yo no tengo problema con eso. Sí. Desde el punto de vista emocional, a veces uno se siente decaído, traicionado, perseguido, y cuando alguien se levante y te dice: maestro, sigue adelante, estamos aprendiendo, no se detenga, Dios lo puso usted para enseñar al cuerpo de Cristo, vamos adelante, maestro. Y eso son palabras que valen más que cualquier ofrenda, y las agradezco, pero no lo es todo. Agradezco sus estímulos, pero también aporte una ofrenda para seguir adelante en esta obra que Dios nos está encomendando. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está, los correos: josén77, briceno177@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, o llámeme el número, mi teléfono, 786-604-3352. Yo lo atiendo personalmente y le doy la información en cómo usted puede aportar una ofrenda para este ministerio. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Domingo que viene vamos a seguir transmitiendo y vamos a hablar de lo que es regeneración, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.